Buenos días a todo el mundo de habla hispana. Nos encontramos aquí en Sevilla, en la antigua Sevilla, en la antigua de los tartesios, de los fenicios, de los vándalos, de los visigodos, de los romanos, y desde el 712 conquistada por el jefe árabe Musa. Para mí, para nuestro programa en Arabia Milenaria, es un honor, es una bendición y una gran suerte contar acá en Sevilla, en la ciudad de Sevilla, con un hombre de categoría al que, por esas cosas de la vida, yo siempre seguí. Yo he aprendido a través de sus videos. Él es islamólogo, da clases de historia del mundo árabe e islam, aquí cerquita, en la universidad, en la hermosa Universidad de Sevilla. Tengo el agrado de presentarles al que ya considero mi amigo, Emilio González Ferrín. Buenos días y bienvenido. Muy buenos días, Roberto, y muchísimas gracias por la hospitalidad. No hemos pillado un buen día de sol, que es lo natural de nuestra ciudad, pero bueno, la distinción está acorde con la ocasión, ¿no? Muy bien. Bueno, hemos tenido poco tiempo de conversar antes, lo que hace que este programa sea más natural, como se dice vulgarmente, más casual. Y la verdad que eso es mi agrado, porque en Arabia Milenaria no solo nos interesamos por el mundo árabe, por los palestinos, sino por el gran Medio Oriente. ¿Y quién mejor que tú que has vivido en el gran Medio Oriente? Yo tengo entendido que tú te graduaste en el Cairo, en Egipto. Cuéntanos, por favor, un poco de tu vida, quién eres. Yo me crié en Madrid. Estudié en Granada, una ciudad también milenaria desde el punto de vista del vestigio árabe, y luego era una época, en los años 80, en que yo creo que España apostaba más por la formación de arabistas y de islamólogos y islamólogas, y había unas becas del Ministerio de Asuntos Exteriores de un par de años en el mundo árabe, y yo tuve la suerte de que aquella beca me tocara en el Cairo. Entonces, claro, terminar una carrera universitaria, formarte como persona, profesionalmente, y también estar en un mundo árabe que estás viviendo la calle, que no es simplemente de los libros, pues yo creo que aquello a mí me aportó la intrahistoria, que diría Unamuno, de lo que es el mundo árabe, ¿no? Pude estudiar en la Facultad de Dar al-Ulum, que era la Facultad de Ciencias Islámicas. Tuve la oportunidad de conocer a grandes personajes de la época, de la prensa. Mi tema de tesis sería el diálogo euro-árabe y la cuestión palestina dentro del diálogo entre Europa institucional y el mundo árabe institucional. Y de allí salté a Lovaina, a que el profesor Bishara Hader, palestino, cristiano e intelectual de guardia en las cuestiones palestinas en Europa, pues me supervisara la tesis doctoral, y descubrí la gran conexión entre el presente y el pasado. Descubrí que cuando europeos y árabes intentaban hablar, unos, los árabes querían hablar de Palestina, otros, los europeos, querían hablar de petróleo, cuando no se hablaba ni del uno ni del otro, se hablaba de cultura y saltaba la palabra al-Ándalus como si fuera un colchón diplomático, ¿no? Y a eso me he dedicado desde entonces, a la conexión entre el mundo árabe contemporáneo y las fuentes culturales de lo que fuera el árabe medieval, ¿no? Muy claro, pues, hombre. Y qué honor para mi programa tener una persona que haya vivido, como tú bien has dicho, la calle árabe, la cultura árabe, haber estudiado en un país árabe. Bueno, hoy día no podemos dejar de hablar de lo que sucede en Oriente Próximo. A mí me gustaría que tú pusieras el tema. Me gustaría que ilustraras a nuestros amigos, a nuestras amigas en toda Latinoamérica, en España, en México, Centroamérica. Tú sabes que
somos 500 millones. Los palestinos en Chile somos 500.000 de chilenos de origen palestino. Así que me gustaría que el tema lo pongas tú. A mí me gustaría por una vez hablar del problema de Israel. Porque nosotros siempre estamos hablando del problema palestino, el problema del mundo árabe, el conflicto del Oriente Medio, el conflicto del Oriente Próximo. Pero el verdadero, el genuino problema debe incluir en la frase a Israel. Y me gustaría, si tenemos ocasión, tenemos tiempo, tenemos oportunidad de saltar de un tema a otro, me gustaría dividir en 3 etapas, digamos, nuestra conversación, ¿no? En un título genérico del problema de Israel, me gustaría empezar hablando de las fuentes, incluso culturales, no simplemente políticas, de que el problema realmente fue Israel, la creación de Israel fue el verdadero problema. De ahí a saltar lo que ha implicado desde entonces al mundo ese Israel como problema. Y por último, plantear algo que a mí me interesa verdaderamente, porque yo tengo amigos palestinos, tengo amigos israelíes y conozco perfectamente la calle de uno y de otro lado y entiendo que Israel tiene un problema y que ese fuera el tercer mundo, ¿no? Por tanto, propongo que saltemos de uno a otro, podemos ir y venir, pero si mantenemos, digamos, la disciplina de las 3 categorías, podemos empezar por el primero, que es el problema de Israel. Yo te diría que sería muy interesante que la gente, que los jóvenes, que la gente que no tiene por qué conocer algunos detalles que obviamente no aparecen en la prensa, porque siempre se menciona que el terrorismo palestino, que el terrorismo de Hamas, que en palabras vulgares, que los árabes son los malos y que Israel es la víctima. Yo me gustaría que partamos hablando que el problema es Israel. Por favor. Ese arranque es interesante porque, claro, la creación del Estado de Israel en 1948 es tirar una piedra en un lago. A nosotros nos han educado intelectualmente a que Oriente Próximo es una región en la que hay una naturalidad al conflicto. Pero esa naturalidad al conflicto la tiene el ser humano desde el principio, pero el verdadero conflicto del Oriente Medio se genera en 1948, cuando se crea un Estado sin venir a cuento, un Estado confesional, como se había hecho un año antes en la separación de la India y Pakistán, generando también una confesionalidad en una creación de un Estado que no venía a cuento a mitad del siglo XX, haber caminado 2 guerras mundiales intentando luchar contra unos nacionalismos exacerbados y vas y creas por un complejo de Europa, por lo que pudo ocurrir con toda la razón del mundo contra una auténtica tragedia como fue el Holocausto, contra unos europeos que eran judíos, y trasladando el problema a Oriente Medio de lo que tú no has sabido cerrar en la propia Europa. O sea, tú pones los puntos claros sobre la idea en cuanto a imperialismo, colonialismo. Clarísimo. Hay una vuelta de Europa a Oriente Medio generando a través de un complejo que tiene Europa sobre lo que fue la auténtica tragedia del pueblo judío europeo. Por cierto. Y en lugar de asimilar a los judíos en Europa, que es lo que tenía que haber ocurrido, haber diseminado toda aquella problemática, en lugar de haber creado en el Reichstag la gran sinagoga de Europa, que era la solución verdadera a un conflicto si de verdad había un conflicto confesional ahí, en vez de eso creas un gueto en Oriente Medio en un momento determinado en que desde 1959 la Comisión King, de 1919, la Comisión King-Crane de Estados Unidos estaba diciendo que ojo con crear un hogar judío demasiado amplio porque vas a romper el equilibrio de las poblaciones judías árabes en todo el mundo. Exactamente. Que no eran menores. Claro, eran grandes comunidades judías. En Irak, en Marruecos, en Siria, en Egipto, en Yemen. En Túnez. Hay una película magnífica, una serie de televisión llamada Valley of Tears, el Valle de Lágrimas. El Valle de Lágrimas.
que trata el conflicto, la guerra, uno de los grandes capítulos de la guerra de Israel en 1967, en que ha habido muchos judíos que han abandonado el mundo árabe para ir a Israel. Exacto. Y mientras las órdenes se están dando en hebreo, en los tanques israelíes se habla árabe. Porque claro, si es cierto que se desplazó a muchos árabes en aquel momento, también es cierto que muchos árabes tuvieron que reconvertirse a ya no ser árabes, marroquíes, tunecinos, yemeníes, sino ser de la noche a la mañana considerados judíos. Eso será un verdadero problema de identificación dentro de la sociedad civil israelí. Bueno, pero hoy día la sociedad israelí es muy frágil, está muy dividida, muy confundida y en un problema mayor. De hecho, hay un libro magnífico de un colega mío, Ignacio Álvarez Osorio, que lleva por título El miedo a la paz. Israel necesita un conflicto permanente en el exterior, porque si no, no tiene una cohesión interna. La sociedad civil israelí cada día más es una sociedad más moderna, más ubicada en lo que se interesa como una especie de universalización de los derechos civiles, pero internamente es un mosaico. Los askenazíes y los sefardíes no han conseguido una unión. No vayamos ya a hablar del conflicto con los judíos falashas que vinieron de Etiopía, de África, que no de Somalia, claro. No son considerados de Yemen. israelíes. O lo que ha venido después, la gran oleada de judíos rusos, ucranianos, que en realidad eran simplemente nominalmente judíos, pero que han creado, digamos, una célula aparte de ser israelí. Discúlpame, es tan cierto, y para mejor ilustrar a la gente que nos escucha, a la gente que nos ve, que la ciudad israelí de Beersheba, la antigua Bir Saba de los árabes, en el Negev de los israelíes, en el Nakab verdadero de los árabes, la prensa en las calles está escrita en ruso. ¿Cómo es posible eso? Yo lo he visto en Haifa. En Haifa, en los kioscos hay periódicos en ruso, porque hay un gran componente también. Es decir, el conflicto, decía este libro del miedo a la paz, el conflicto mantiene viva una identidad israelí que de otra manera sería muy difícil mantener. A mí me duele la palabra conflicto porque la prensa interesada, para no explayarnos más, porque ya se destapó la olla. Hoy día las redes sociales le han dicho al mundo parte de la verdad. El mundo está entendiendo, el mundo está comprendiendo lo que verdaderamente pasa, no en el Medio Oriente, porque nunca ha sido el Medio Oriente, y me gustaría que tú también ahondaras en eso, en el próximo Oriente. Sí. Hay una cercanía. Yo, cuando le doy a mis alumnos clase de historia del Islam y de historia del mundo árabe contemporáneo, nosotros tratamos de un modo natural que la Primera y la Segunda Guerra Mundial tienen un escenario permanente en el Próximo Oriente. Las fuentes del petróleo, la descolonización, las promesas incumplidas detrás del descentralizamiento del Imperio Turco se produce en ese Oriente Próximo, que es la cara B de Europa desde siempre, una cara complementaria completamente. Una Europa rendida a los pies de Netanyahu. No me refiero a los pueblos, me refiero a su gobernante. Yo creo que con vergüenza en el futuro se va a mirar hacia atrás respecto de lo que están haciendo los líderes de las primeras potencias europeas y ni hablar de Estados Unidos, porque se han rendido Alemania, el líder alemán, Francia, Inglaterra, dándole el aval para seguir atacando a la población civil de Gaza. Ahí, ese sería nuestro segundo módulo. Si bien el problema es Israel, cuando se crea el Estado de Israel, Israel como problema es eso que mencionabas ahora mismo. ¿Cómo puede tener secuestrada la opinión pública internacional a través de una serie de élites? Cuando yo mencionaba antes mi tesis doctoral sobre la relación del diálogo euro-árabe, el diálogo euro-árabe se truncó porque parecía que se diluía en alguna solución mayor, que fue la conferencia de paz de 1991. Pero antes había habido un torpedeo del diálogo euro-árabe, y es lo que se conoce en diplomacia europea y árabe como el compromiso de Schloss Gimlich, el castillo de Gimlich. Exactamente. Un compromiso de los ministros de Exteriores europeos
en que la política europea sobre Oriente Medio antes sería consultada con Washington. Confundir la Unión Europea con la OTAN. Y ahí se generó Israel como problema. Israel como problema internacional, porque cada una de las relaciones internacionales de nuestros países pasa por Washington y Washington está secuestrado por un lobby que parece que no hay ningún otro problema en el mundo. El famoso AIPAC. Hay una consideración de lobby. Cuando yo en mi país resulta que me están diciendo que hoy está una alarma elevada al rango 4 simplemente porque nos sentimos amenazados, yo no me siento amenazado por ningún árabe. Yo no acepto que la seguridad europea provenga de Estados Unidos. Yo puedo entender el secuestro del resto de Europa, que desde el Plan Marshall le pudo deber algo a Estados Unidos, pero mi país no ha pasado por un Plan Marshall. En mi país la gente se mató cordialmente, y digo cordialmente porque yo nunca en la historia ha habido tanto descorazonamiento en matarse hermanos contra hermanos en una guerra civil. La guerra civil española, por cierto. La guerra civil española tuvo que salir por sí sola, trepando a través de una dictadura de 40 años, como para que ahora encima tengamos que estar rendidos a un imperialismo extraño, ¿no? Por cierto, la guerra civil española, que coincidió en sus años exactos con la guerra en Palestina, por buscar una independencia que no se consiguió como tal, sino que fue transformada en un neocolonialismo como fue la creación del Estado de Israel. Por lo tanto, Israel como problema es que yo tenga que estar permanentemente sometido a una película cada 3-4 años, a un complejo europeo cada 3 o 4 años de tener que decir que el único problema que hay en el mundo ha sido el problema de la Segunda Guerra Mundial con los judíos, y efectivamente fue una tragedia, pero esa tragedia no supo cerrar la Europa. No es un problema de un complejo de lo que ocurrió, sino que el complejo debería ser cómo lo solucionó, creando un veto en Oriente Medio. Amos Oz, gran escritor israelí, comentó que había habido muchos árabes que habían tenido que abandonar Palestina a la creación del Estado de Israel. Pero había habido demasiados árabes también que vinieron a Israel porque estaban proscritos en sus países. Israel como problema contaminó a todo el mundo árabe, que dejó de ver a sus connacionales judíos como otros cualquiera y tuvieron que irse al Estado de Israel. Esa guetización de los judíos de Oriente Medio y de todo el mundo árabe, eso es un peligro para la convivencia durante siglos de los judíos que eran árabes, que siguen siendo muchos de ellos árabes por su idioma y por su educación, y que de pronto tienen que elegir una sola identidad. Ese es el genuino problema. Mira, discúlpame, para no confundir, cuando tú dices que eran árabes, por cierto que habían vivido por siglos en los países árabes, como por ejemplo el que fue primer ministro de Israel, Ehud Barak, hablaba perfectamente el árabe, no porque lo había estudiado, sino porque su familia era de Marruecos. Porque fuera ministro de Exteriores Shlomo Ben-Ami, exactamente igual, que es un gran artífice de conferencias de paz, que por cierto, días antes de esta nueva, un atentado que ha sufrido Israel y que ha tenido que solucionar, debería haberlo solucionado como un Estado moderno, y es que si un Estado tiene el monopolio de la violencia, también tiene que tener el beneficio de la magnanimidad. Un Estado no puede solucionar sus problemas de terrorismo como si fuera un Estado imperial medieval. No puede hacerlo. España ha tenido muchos problemas con el terrorismo y supo solucionarlo sin bombardear Bilbao, sabiendo que el problema del terrorismo vasco se solucionó por vía policial, por vía política, que es como hay que solucionar el terrorismo. Bueno, pues días antes del atentado de Hamás, que desató la ira bíblica injustificada de Israel, Shlomo Ben-Ami había escrito un libro precisamente diciendo que era el momento de avanzar desde las sociedades civiles. La sociedad civil israelí ahora mismo está metida debajo de la cama porque no sabe cómo reaccionar ante un gobierno tan de derecha que le está llevando a la debacle. Mira, más que un gobierno de derecha, te diría que la ultraderecha, nacionalista,
fanática ha secuestrado al gobierno, a una buena parte del gobierno de Israel. Porque Netanyahu hoy día no cuenta con el apoyo de la inmensa población de Israel. Ahora hablemos de los judíos del mundo cuando dicen "not in my name", no en nuestro nombre. Mira tú las manifestaciones de judíos en Estados Unidos, que es el alma mater de Israel. Tú sabes que este es un problema, este es un programa que también ve la geopolítica, la geografía, todo lo relacionado con el Oriente Próximo. Entonces no podemos hablar solamente de lo que pasa en Israel. Mira tú lo que va a significar en el futuro que cientos de miles de judíos le den la espalda al país donde viven 7 millones de judíos, los israelíes, y le dicen no en nuestro nombre. No te olvides tú que en Estados Unidos viven 10 millones de judíos. Tiene toda la razón, y hay un problema añadido ahí. Decía Gramsci que, aparte de ser presidente del Partido Comunista Italiano. Y un cerebro peligrosísimo para el fascismo, decía Gramsci, hablando de las formas de los estados, algo que yo citaba antes, que es el monopolio de la violencia. Y él distinguía muy bien entre dos tipos de estado: el estado fuerte y el estado duro. Estado fuerte es un estado que es capaz de reaccionar, de ser maleable, de actuar como estado, no como una mafia o como un grupo de veinteañeros navajeros. Y luego está el estado duro, que solo sabe reaccionar mediante la venganza, mediante el látigo, mediante el toma y daca. La venganza tiene confundido hoy día a Israel, y me atrevo a decirte que ese gobierno no tiene una política clara, que está entrampado porque la venganza no le permite pensar. Pero esa venganza no está siendo inteligente, porque un estado fuerte es un estado que se permite su independencia con unos alrededores, con unos vecinos con los que sabe cómo relacionarse. Si a lo largo de toda la historia de Israel... Perdóname, dime, ¿con qué vecino? Esa es la clave. Si a lo largo de toda la historia el interlocutor de Israel con sus vecinos ha sido Washington por la dureza, tenemos que tener en cuenta, y hay que ser inteligentes, por eso decía yo, hay que ser fuertes y no duros, tenemos que tener en cuenta que Estados Unidos ya no está en Oriente Medio. Hace tiempo fue derrotado en Irak, fue derrotado en Siria, quedó en muy mal pie en Libia, fue expulsado del Gran Oriente Medio, que es Afganistán. No ha sabido gestionarlo. Ha sabido destrozar un mapa geopolítico con esa idea de crear un nuevo mapa, y lo que no ha sabido es dejar una zona de paz para que Israel sepa construir la paz. Lo último que ha hecho Israel, que es fomentar los acuerdos de Abraham, eso es la mayor falacia internacional de los últimos siglos. ¿Cómo puede negociar la paz Israel con Palestina sin que esté Palestina en la mesa de negociación? Eso se llama falacia. ¿Cómo puede Israel firmar una paz con Qatar, con Arabia Saudí, con Marruecos, sobre el conflicto que tiene con Palestina y que tiene que solucionar directamente? A Palestina la tiene que mirar a la cara a Israel. Igual que Palestina miró a la cara a Israel desde el primer momento en que en los acuerdos de Oslo, honradamente y tragándose un saco, aceptó la creación del Estado de Israel. Por lo tanto, había unos mimbres en los que se podía haber construido algo. Hay una propuesta andando desde los años 90, y es que Israel, si mirase a sus vecinos, por eso este módulo está bien trabado como el problema de Israel, porque Israel tiene un problema. Ahora estamos en ese módulo, en el problema de Israel. El problema de Israel, al margen de lo que hemos citado de su diversidad interna no solucionada, de cómo un askenazí o un sefardí no tiene nada que ver, y cómo eso no puede representar a los judíos del exterior, ahí hay un problema. El verdadero problema es que había una vía de solución desde los años 90, desde las mimbres, decía yo, los mimbres de los acuerdos de Oslo, y es que el agua, el turismo, la energía solar son lo que podía haber equivalido
a lo que en Europa fue la energía atómica, el carbón y el acero, las cuestiones de necesidad absoluta e inmediata que podemos gestionar en común. Es decir, no hay que llevarse bien para saber que el mismo sol, el mismo turismo y el mismo agua es el que necesitan 4 o 5 países de la zona. Y empezando a negociar esa especie de federación, habría saltado de un modo natural que Palestina fuera un Estado, pero no un Estado fallido, como ha pretendido Israel, generar en el cajón de Gaza una Palestina improbable. No, un verdadero Estado palestino en Cisjordania, que es la única viabilidad de Palestina, en la Cisjordania ocupada por Israel, y que gestionase con Israel, con Líbano, con Jordania, con todos sus vecinos, con Egipto al otro lado, cuestiones geopolíticas y geoestratégicas de primer nivel. ¿Te das cuenta? Pero Israel no quiere estar en una mesa de negociación, quiere dar el puñetazo en la mesa de negociación, porque quiere ser duro y no ser fuerte. Y eso, para mí, que respeto realmente a la mayor parte de la sociedad civil israelí, para mí eso es un cáncer, porque Israel debe optar a ser fuerte por 100 años, no ser duro por 10. Sin duda, sin duda. Mira, qué bueno que el título no haya sido los palestinos y que hayamos sido distintos y que hayamos puesto como título el problema de Israel. Salgámonos un poco y entremos en la conversación de lo que está pasando ahora. ¿Cuál es tu opinión? Tú eres un español. Tú no podrías decir que no tienes sangre árabe, porque buena parte de la población aquí, si no es que tiene costumbre, usa palabras, sus pueblos son de origen, los nombres de sus pueblos son de origen árabe. ¿Sabes que España es el único país de Europa cuya capital tiene nombre árabe? Madrid. Creo que Madrid, el lugar de las piedras, de las aguas, de los arroyos, claro. Aquí, antes de que tú vinieras, gentilmente, estaba leyendo, instruyéndome, aprendiendo, disfrutando, que esta ciudad tiene 3000 años. Cuéntale a la gente, desde los Tartesos hasta Musa, cuéntale. Bueno, y mucho más allá, es decir, esta ciudad como tal tiene 3000 años, pero el reino de Sevilla como tal cumplió el 2 de enero de 2023, hace unos días, en el momento que estamos grabando, cumplió 1000 años de existencia como reino, fundado por Abulqasim ibn Abbad el 2 de noviembre del año 2023. Sí, señor. Cuando uno entra en la Casa Real, en la página web de la Casa Real de España, y despliega los títulos que tiene el rey de España, sigue siendo rey de Sevilla. El reino de Sevilla heredó en la conquista castellana, siempre castellana y no cristiana, porque en 1248 fue Castilla la que conquistó Sevilla con el apoyo de los musulmanes de Reina de Granada. No hay que olvidar la estrategia interna de la península ibérica. Es decir, esta ciudad que ha sido reino, ha sido de todo, por lo tanto podrá ser cualquier cosa en el futuro. Eso es lo que debe entender Oriente Medio en gran medida. Hay un autor, Muhammad Jamil al-Payhan, que en los años 40 del siglo XX escribió Filistín Andalus Ashar. Palestina es el Al-Ándalus de Oriente. Porque hay una conexión entre la forma en que hemos utilizado Al-Ándalus en España como si fuera una colonia y la forma en que Palestina parece que es una colonia, cuando tenía el mismo derecho a Estado que cualquier otro rincón de la zona. Así es, pues. Así es, pues. Oye, qué agrado, qué honor que hayas dedicado parte de tu tiempo a explicar de esa manera tan llana, tan rápida, tan locuaz que te caracteriza. Yo te doy los últimos minutos para que le puedas contar, especialmente a la comunidad chileno-palestina, ¿cómo ves tú esto? Es muy difícil en términos políticos, geopolíticos, ver cómo va a terminar esto.
Pero me gustaría tu opinión al respecto, aunque sea que nos fuéramos por la tangente, para ilustrar un poco más. Pues para mí la tangente tiene mucho que ver con ¿Cierto? el árabe chileno, el árabe latinoamericano. Por una sencilla razón, nosotros tenemos un verdadero problema en Europa de sinonimia entre lo árabe y lo musulmán. Justamente. En Palestina no se puede equivaler lo árabe a lo musulmán, porque en gran medida Palestina ha sido un bastión de poblaciones cristianas en Oriente Medio desde siempre. El palestino contemporáneo todavía, en gran medida en el exilio, es cristiano. La mayor parte de los palestinos que están en Chile son o pueden ser cristianos, o en cualquier caso han tenido una aculturación árabe que no implica una aculturación musulmana. Eso se está perdiendo en Europa. En Europa la asimilación de árabe y musulmán nos está llevando a que miremos la televisión y cuando se oye hablar árabe, en lugar de escuchar a Mahmoud Darwish en un poema sobre Al-Ándalus, estemos pensando en algún manifiesto islamista de algún grupo terrorista completamente descentrado y fuera de la circulación y al servicio de causas que muy probablemente están deseando que todo musulmán sea asociado a lo árabe. Por lo tanto, debemos apostar por lo árabe, debemos apostar por esa forma de ser árabe en Latinoamérica que se ha perdido en gran medida en Oriente Medio y es el árabe laico, moderno, adaptado a su tiempo, que puede mantener un cariño por su pasado, pero un ojo siempre mirando al porvenir. A mí me aterra contemplar que el mundo árabe siempre da la imagen de un mundo medieval. Por eso me alegra tanto cuando yo veo al palestino, al equipo de fútbol en Chile, corear consignas en árabe en un entorno completamente contemporáneo y mirando hacia el futuro. Por tanto, yo apostaría por lo árabe hacia el futuro, por lo religioso en casa y por los estados exclusivamente mirando a sus vecinos. Mira, yo te agradezco porque más claro, muy difícil que sea más claro, lo has dicho con una sapiencia impresionante y cómo has logrado en tan poco tiempo que nos conocemos, hemos tenido tan poco tiempo de conocernos, de platicar, pero hay una palabra que a mí me molesta y me duele. Palestina, terror. Tú que has estudiado el Islam, una persona que ha estudiado el Islam, obviamente entiende lo que son las raíces del judaísmo, lo que es la historia del antiguo pueblo hebreo y también comprende la historia contemporánea. El terror lo llevaron los judíos ashkenazí a Palestina. Las bandas, tenemos los nombres de la Palmaj, de la Irgun. Los primeros actos de verdadero terror fueron de los judíos, porque todavía no se creaba el Estado de Israel, ¿cierto? A principios de 1900, contra los ingleses, porque ya se habían ido los turcos de Palestina. ¿Podrías tú ilustrar un poco más al respecto? Yo ahí tengo un problema, y es que creo que nos han metido en una trampa. La trampa de la creencia en el pueblo judío inamovible a lo largo de la historia y la creencia de que un terrorismo oculta a otro o que uno justifica a otro. Yo para eso creo que el ser humano se justifica en sus actos. A mí no me identifica ni siquiera mi apellido, ni siquiera mi religión. El segundo apellido tuyo es medio irlandés. Mi apellido Ferrín es irlandés, mi herencia, mi libro último que más éxito está teniendo es Cuando fuimos árabes, porque Sí, pues. España fue árabe. Y siempre digo árabe porque la gente tiende a pensar en el pasado musulmán. Eso es un error. Al-Ándalus fue un territorio de lengua oficial en árabe en el que la gente podía tener 3 religiones diferentes en sus grupos, pero no convivían las religiones sino las personas. Las personas, por Por supuesto. lo tanto, hoy día, que se cometa un acto de terrorismo por compensar a un terrorista que tienes delante, que lo realizó hace 50 años, que a su vez se creó porque le cometieron un acto de barbarie en Europa 50 años antes. Exacto. Esa es la trampa en la que nos han metido. Ni existe el pueblo judío, inamovible desde tiempos inmemoriales, que esa es la gran trampa, ese es el historicismo,
cuando Roma destruyó Jerusalén, ahí no salió nadie. Nadie, El pues, judaísmo a hombre. lo largo de toda la historia ha sido por conversión, como todas las Exacto. religiones. Por lo tanto, la gran narrativa de un pueblo inamovible desde Roma, eso es una falacia histórica más. Por lo tanto, el terrorismo es un acto de una persona contra otra. Exacto. Dejemos de justificarlo ideológicamente y ataquemos el terrorismo como se debe atacar, como lo ha hecho España, como lo hizo Irlanda y en su momento. Y es, acabemos con el terrorismo políticamente y policialmente. No acometamos terrorismo de Estado. Israel hoy día está cometiendo terrorismo de Estado contra inocentes. Hay infanticidio, hay genocidio, Emilio. Y Occidente tiene los ojos cerrados y Palestina sufre una tragedia de proporciones catastróficas, el pueblo palestino. No solamente en Gaza, Emilio, en todo lo que se llama West Bank, o sea, en Nablus, que tú misma conoces, porque tú conoces bastante Palestina. Por eso yo decía, Europa tiene los ojos cerrados, no los tiene cerrados voluntariamente. Alguien le está tapando los ojos a Europa. Por cierto. Por lo tanto, la calle europea está empezando a hablar, como está hablando la calle norteamericana. A mí me parece, lo que pasa es que yo siempre peco de wishful thinking, a mí me parece que estas fiebres de crecimiento que están ocurriendo ahora tienen que apostar en algún momento por alguna forma de rearabizar el Oriente Medio, de normalizar una existencia de un Israel limitado. Lo que no puede ser es sobredimensionar un Estado. Hay un libro muy bueno también de un célebre politólogo egipcio, Nasser Ayubi, que en inglés era Overstating the Arab State, sobredimensionando, hipertrofiando el Estado árabe. Bien, pues yo creo que el Estado que está hipertrofiado ahora es Israel. El pueblo, la sociedad civil israelí, está deseando poder pasar sin pasaporte de un sitio a otro, como si fuera la Unión Europea actualmente. Ese es el punto de mira futuro. Mira, para terminar, a nombre de la comunidad chileno-palestina, yo he comprado un libro aquí en España. Un libro que se llama Un reino de olivo y ceniza. Escritores contra la ocupación de Palestina. La mayoría de los que escriben, bueno, empieza con Vargas Llosa, pero no lo he leído porque era para ti. Es para ti. Pues muchas gracias. Y la mayoría de los que escriben son personas judías que denuncian la brutal, y aquí lo dice, ocupación de Palestina. Yo te vuelvo a dar las gracias, te deseo mucha suerte y me gustaría que como mensaje final, especialmente a los jóvenes de Chile que están ávidos de conocimiento, que les enviaran un mensaje y a nombre de ellos te hago entrega de este libro. Muchas gracias. Pues nada, traslado el deseo del reino de olivo, más que de ceniza, que sea el reino de olivo, y me gustaría que la juventud chilena que siente en sus venas de relato, porque la verdad es que la idea de lo que somos es un genuino relato, que siente a Palestina en el relato de padre, de abuelo, de madre, de abuela, que no pierda el árabe, que no pierda la lengua árabe y que no pierda la conexión con un tiempo y un espacio al que siempre hay que estar volviendo. Una de las grandes ventajas que ha tenido a lo largo de la historia de Israel es que el judío quería ir a Israel. Bien, pues tomemos eso como algo positivo, que el chileno palestino quiera ir a Palestina, quiera aprender árabe, quiera demostrar en Oriente Medio que se puede ser árabe joven de nuestro tiempo. Muchas gracias, Emilio. Encantado. Encantado. Y me despido de ustedes con un saludo fraternal de esta hermosa, maravillosa ciudad aquí en el Andaluz, en España. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.